I feel. I feel close to it. En el día de hoy les voy a hablar del sistema nervioso central, un tema sumamente importante en vista de que es el supremo rector de nuestra persona. El sistema nervioso central está constituido por dos tipos de células, están las neuronas y están las glías. Las neuronas son la unidad anatomofuncional del sistema nervioso central y son las que llevan a cabo una función muy importante, la cual es la sinapsis, que no va a ser más que la comunicación entre neuronas. Hay aproximadamente 100.000 millones de neuronas en nuestro cerebro. Y, como les decía, hay otro tipo de células que son denominadas las glías. Las glías, que son denominadas las células olvidadas del sistema nervioso central, en vista de que no muchas personas hablan de ella, todo el mundo presta la atención a nivel de las neuronas. Pero, como les decía en la conferencia del Transfer Factor Plus, nosotros los seres humanos contamos con sistema inmunológico. Este sistema inmunológico que es el que nos va a proteger, a defender de cualquier sustancia que se encuentre externamente o que nosotros los seres humanos también vamos a producir. Y este sistema inmunológico está presente en todas las partes de nuestro organismo. En el sistema nervioso central, la representación del sistema inmunológico está dado o llevado a cabo por este tipo de células, las glías, que son las encargadas de mantener nuestro sistema nervioso central limpio de cualquier impureza, de toxinas o desechos metabólicos que se produzcan en él. Además, estas glías son las encargadas de permitir o de ayudar a la neurona a actuar adecuadamente. Entre ellas están los astrocitos, la microglia, la oligodendroglia, la célula satélite y la célula de Schwann. Dentro de este tipo de células son las que está la célula que va a producir las capas de mielina, que son las que recubren la parte más larga de nuestra neurona y que son las que van a permitir que el impulso nervioso la transmisión de ese impulso nervioso se lleve a cabo. Cuando esta célula, que es la representación del sistema inmunológico en nuestro cerebro, comienza a decaer o a disminuir su función, las capas de mielina no se comienza a formar y suele aparecer una enfermedad que está aumentando mucho en incidencia, la cual es la esclerosis múltiple. La sinapsis, como les decía al inicio, no va a ser más que la comunicación entre neuronas. Para que ocurra esta comunicación entre neuronas, tiene que haber la producción o la síntesis de una sustancia que se denomina neurotransmisor. Los neurotransmisores son 4. El primero es la acetilcolina, la dopamina, la noradrenalina y el cuarto, la serotonina. La acetilcolina, el número 1 de los neurotransmisores, es el que está implicado, el que lleva la función de formación de la memoria en una parte de nuestro cerebro que se denomina hipocampo. Hay una enfermedad que se ve con bastante frecuencia, el cual es el Alzheimer, que se va a deber a una disminución de esta acetilcolina a nivel de esta parte del cerebro y por lo tanto la formación de memoria se detiene. Pero no solamente se va a observar este déficit de acetilcolina en el paciente con Alzheimer, sino es que si tú estás olvidando las cosas, si tú ya no recuerdas como con aquella capacidad como cuando eras joven, también es porque los niveles de acetilcolina comienzan a descender a medida que tú comienzas a envejecer. La dopamina, otro neurotransmisor, es denominado el neurotransmisor de la alegría porque gracias a él es que nos vamos a sentir alegres, felices, que vamos a tener buen humor. Aquellas personas que siempre se encuentran de mal humor, con caras largas, suelen tener niveles de dopamina disminuidos. Pero como todo es un equilibrio en nuestro organismo, los niveles de dopamina tienen que estar estables. Cuando hay un aumento de dopamina en sangre que sobrepasa los niveles normales, suelen aparecer las enfermedades adictivas como la adicción a la cocaína, a las drogas, anfetaminas, al café, entre otros. Y cuando hay un descenso muy drástico de la dopamina en el sistema nervioso central, suelen aparecer otro tipo de enfermedades como es el Parkinson, epilepsia, entre otros.
La noradrenalina, otro de los neurotransmisores, está implicado con la agudeza mental, permitir que estas funciones cognitivas del cerebro se mantengan en buen estado, y también es el que brinda energía a nuestro cerebro. Llevar niveles bajos de acetilcolina a nuestro cerebro es similar como tratar de andar en un carro con la batería bajo. Tarde o temprano el carro se va a apagar. Igual va a pasar si tus niveles de noradrenalina descienden en tu sistema nervioso central. El cuarto neurotransmisor de nuestro sistema nervioso central es la serotonina, que es el encargado de llevar a cabo una función muy importante, que es la función del sueño, y es la que va a regular nuestro reloj interno. Este reloj interno que se va a localizar en una parte de nuestro cerebro que es denominada la glándula pineal, gracias a esta serotonina, que es la que va a ser como el conductor de una orquesta, donde va a haber tres principales músicos, que son la temperatura corporal, el cortisol y el ciclo del sueño. La serotonina es muy importante para mantener esta temperatura corporal, en vista de que cuando nosotros vamos a descansar, la temperatura de nuestro cuerpo desciende, porque no hay nada más cómodo que poder dormir con una temperatura baja. Tiende a descender aproximadamente 1 a 2 centígrados a medida que vamos descendiendo en horas nocturnas. El cortisol, una hormona que está aumentada durante el día para tratar de mantener o sobreponernos a los niveles de estrés, pero que es una hormona que también, cuando está muy elevada en sangre, suele mantenernos tensos, suele mantenernos estresados, y que ella tiene que descender sus niveles durante las horas nocturnas para poder relajarnos y así conciliar el sueño profundo. Si la serotonina no disminuye los niveles de cortisol, nunca la persona se va a sentir relajada durante las horas nocturnas, y por supuesto nunca va a poder descansar adecuadamente. También la serotonina va a regular los ciclos de sueño. Durante el sueño nosotros tenemos dos etapas. Una primera etapa, que es el sueño superficial, y la segunda etapa, que es el sueño profundo. La etapa de sueño superficial es la relacionada con sueños y pesadillas, y aquí no llevamos a una etapa profunda del sueño, sino que nos mantenemos en una etapa muy superficial en que cualquier ruido, cualquier distracción nos puede despertar. Luego que pasamos esa primera etapa de ese sueño superficial, comenzamos a entrar en la etapa más profunda del sueño, que es la etapa del sueño profundo o el sueño reparador. Durante el estrés, lo que suele aparecer es una disminución intensa de la serotonina. Por eso es que cuando una persona está estresada, el primer síntoma suele ser una dificultad para conciliar el sueño por un déficit de serotonina. Además, el estrés también va a descender los niveles de dopamina. Por supuesto, si la dopamina está descendida, la persona se va a sentir muy estresada, de mal humor, no va a tener ganas de sonreír, entre otros síntomas. For Life lanza al mercado un producto exclusivo para el sistema nervioso central, el cual es el Transfer Recall. Transfer Recall es un producto maravilloso para el sistema nervioso central, en vista de que tiene factores de transferencia inmunológicos exclusivos para mantener una buena función cerebral, para aumentar el sistema inmunológico a nivel de nuestro cerebro, aumentando la actividad de estas células, las glías, que son las encargadas de mantener nuestro cerebro limpio de cualquier sustancia nociva, tóxica, de limpiar los desechos metabólicos que se producen en él, y así mantener una buena función a nivel cerebral. Además de tener los factores de transferencia inmunológicos dirigidos para el sistema nervioso central, contiene otros componentes sumamente importantes para un buen funcionamiento de todas las funciones cognitivas a nivel cerebral, como es la bupersina serrata. La bupersina serrata es un componente maravilloso porque lo que va a hacer es un anticolinesterásico. ¿Qué quiere decir eso? Les decía al inicio que nosotros los seres humanos producíamos un neurotransmisor que era la acetilcolina, que era necesario para la formación de la memoria. La colinesterasa es una enzima que inhibe y degrada la acetilcolina. Si hay mucha colinesterasa, entonces se va a degradar mucha acetilcolina, y es por esto que suele perderse la memoria y entre otras funciones. Si nosotros bloqueamos a esta colinesterasa, por supuesto los niveles de acetilcolina van a aumentar en nuestro cerebro, y por supuesto va a aumentar la formación de memoria a nivel del hipocampo. Es por esto que el Transfer Recall es de gran importancia o de gran utilidad administrarlo en pacientes que padezcan de Alzheimer o una pérdida de memoria bastante drástica, pacientes con demencia senil, entre otros. Además, el Transfer Recall es un neuroprotector, va a proteger a nuestras neuronas de muchas sustancias
tóxicas, como es el peróxido de hidrógeno, el péptido beta-amiloide, que es una sustancia que se produce en el cerebro principalmente de los pacientes que han padecido un ACV isquémico, un ACV hemorrágico. En los pacientes con Alzheimer también suele almacenarse este péptido beta-amiloide, que va a dañar a la neurona. También va a proteger a la neurona de la isquemia y de un neurotransmisor que es el glutamato. El glutamato, que es un neurotransmisor excitador a nivel cerebral, que cuando se eleva conlleva a una excitotoxicidad, o sea, una destrucción que muchas veces conlleva a necrosis de la neurona. Hay estudios científicos que se realizaron en la Universidad de Michigan, donde los científicos arrojan que a medida que aumentaba el dolor en los pacientes con fibromialgia, también se elevaban los valores de glutamato, al igual que los pacientes con artritis reumatoidea. Ellos comenzaron a descender los valores de glutamato y comenzó a descender el dolor en estos pacientes. Es por esto que el transfosfatoricol también puede ser beneficioso para disminuir el glutamato en patologías donde se vea ya o se eleve, como es la fibromialgia, la artritis reumatoidea y una enfermedad muy grave como es la esclerosis lateral amiotrófica. También este producto tiene lecitina de soya, que es una grasa natural que es muy beneficiosa para mantener las buenas funciones celulares y que es rica en fósforo. Bien sabemos que los niveles de fósforo son necesarios para mantener una buena función cerebral. También tiene vitaminas liposolubles, también necesarias para el buen funcionamiento a nivel de nuestro cerebro, y esto lo que va a hacer es aumentar la formación de los neurotransmisores. Si se eleva la formación de los neurotransmisores, por supuesto, va a elevarse la sinapsis entre neuronas y va a mejorar mucho las propiedades cognitivas de nuestro sistema nervioso central. Además, la lecitina de soya contiene 30% de fosfatidilcerina. Esta fosfatidilcerina es una sustancia natural que puede ser administrada a niños y hasta personas de tercera edad. Es por eso que el transfosfatoricol puede ser recomendado a niños muy pequeños o hasta ancianos para mejorar sus funciones cognitivas. Al mejorar las funciones cognitivas, entre las que cabe destacar el aprendizaje, la concentración y la atención. El transfosfatoricol también va a permitir una buena reparación de los nervios lesionados, también va a permitir una buena comunicación entre los nervios, va a aumentar la agudeza mental, la agilidad mental, la actividad cerebral para la formación de memoria, atención, concentración. Además, el transfosfatoricol tiene otro componente que es la N-acetiltirosina. Esta N-acetiltirosina, una vez que penetra en nuestro organismo, tiene dos caminos. Un camino a ser catabolizada para brindar energía, y su camino más importante para la función cerebral es la formación de los neurotransmisores. Es por esto que al administrar el transfosfatoricol van a mejorar muchísimo las funciones para los pacientes que se encuentren en depresiones severas o síndromes depresivos, porque va a elevar mucho los niveles de dopamina, elevando por tanto el humor en estos pacientes, la sensación de alegría, felicidad. También para los pacientes que estén perdiendo la agudeza mental, también se le indica, en vista de que como la N-acetiltirosina va a elevar también la formación de acetilcolina, también va a aumentar la agudeza mental en ellos. Y también se indica para los pacientes que manejen demasiado estrés, para manejar esos niveles de estrés dentro de límites normales. Este transfosfatoricol tiene componentes también exclusivos para mejorar la oxigenación cerebral, es un oxigenante cerebral, también aumenta la irrigación a nivel del tejido cerebral. Es por eso que es bueno indicarlo en los pacientes que hayan tenido un ACV, ya sea isquémico, hemorrágico, pacientes que tengan habla deficiente, que padezcan de epilepsia, de esclerosis múltiple, Parkinson, demencia senil, migrañas, mareos, vértigo, acúfenos, entre otras patologías relacionadas con el sistema nervioso central. Este transfosfatoricol tiene una peculiaridad, y es que tiene un componente que es la Bacopa Monnieri. Es un componente que es maravilloso, porque para nosotros los médicos, desde que estábamos en la escuela de medicina, nos decían que la neurona no tenía la capacidad para regenerarse, pero se ha estudiado científicamente esta acción de esta Bacopa Monnieri presente en el transfosfatoricol, y se observó que tiene la capacidad para regenerar y restablecer la neurona que había sido dañada o lesionada por diferentes motivos. Y también se le denomina a esta Bacopa Monnieri como el rejuvenecedor cerebral. Además, también
O también se indica el tranfefatorricol como sedante ansiolítico por tener un componente que va a disminuir los niveles de ansiedad, como es el bálsamo de limón, llamada antiguamente la melisa. También se va a utilizar para los pacientes que padezcan de insomnio porque va a elevar los niveles de serotonina. Bien hablábamos al inicio de la importancia de tener niveles de serotoninas óptimos en nuestro sistema nervioso central para llegar a un sueño reparador y así sentir que la persona ha descansado adecuadamente durante la noche. También se utiliza para los pacientes muy nerviosos por tener un componente que es el bálsamo de limón, que tiene un efecto sedante potente, es ansiolítico. También se va a indicar para los pacientes que padezcan de estómago nervioso, que frente a situaciones estresantes suelen dolerle el estómago o producirles diarrea. También se va a regular esta función a nivel del sistema nervioso central en estos pacientes. Y pues lo indicamos también para pacientes epilépticos, con Parkinson, con adicciones, ya sea a la cocaína, al alcohol, al tabaco, al café, entre otras funciones. Bueno, hasta aquí lo que les traía por el día de hoy. Hasta luego.